El conflicto entre unitarios y federales, que en términos generales puede decirse que fue el conflicto entre los intereses porteños con los intereses provinciales, estalló con fuerza justamente a raíz de la Revolución de Mayo, cuando Buenos Aires se apropió de las rentas de la aduana y del puerto. ¿Qué hubiera pasado si los unitarios hubieran sido derrotados por los federales en nuestras guerras civiles? ¿Cómo sería la situación de las provincias actualmente sin la coacción que ejercen sobre ellas el poder central? Los caudillos federales expresaron la rabia provincial contra el autoritarismo porteño. Eran jefes naturales, surgidos de la misma gente, a quienes seguían sus paisanos, sus gauchos, sus indios, con la absoluta fe de que representaban lealmente sus intereses. Sin duda, si hubieran triunfado los federales, las provincias habrían tenido otra ubicación en el país. Digo, para esto hay que remontarse al comienzo de dónde viene la cuestión. Cuando se produce la Revolución de Mayo, en verdad lo que ocurre es que Buenos Aires repite con el resto de las provincias lo mismo que la corona había hecho con sus colonias, digamos. Entonces las provincias con justicia reaccionan y dicen: no nos vamos a liberar de la tutela de España para ahora caer en la tutela de Buenos Aires. Estas provincias, unidas por aquel entonces bajo el nombre de Provincias Unidas del Río de la Plata, estaban discutiendo los límites de su frontera y la forma de organización política, y los caudillos que las representaban tomaban posición en esa disputa. Uno de los más destacables fue José Gervasio Artigas, un caudillo de la banda oriental, un prócer rioplatense y también americanista, quien proponía y exigía que las Provincias Unidas se organizaran en el sistema federalista, que la capital no estuviera en Buenos Aires, que las rentas de La Habana se repartieran equitativamente. Por supuesto, estos postulados le granjearon la antipatía de los porteños, quienes hicieron todo lo posible por eliminarlo. El primer enemigo de Rivadavia declarado fue Artigas. La lógica rivadadiana en ese momento, tanto de él como de sus acólitos, era la separación de la banda oriental, en parte por lo que implicaba Artigas como caudillo popular y en parte por lo que implicaba el puerto de Montevideo y el acceso que podían tener las mercancías al otro lado del Río de la Plata. Dorrego, que era representante en la legislatura porteña de Santiago del Estero, denunció las conductas corruptas y centralistas de Bernardino Rivadavia. Este puede ser considerado el fundador político y doctrinario del Partido Unitario. Rivadavia empieza a tejer relaciones con Inglaterra. Rivadavia es aquel que entiende que nosotros, emancipados e independizados de España, no podíamos gobernarnos libremente, sino a través de una tutela bajo la égida de Inglaterra. Se dedicó en exclusividad a hacer de Buenos Aires una ciudad moderna, a la europea, dotándola de colegio lancasteriano, universidad, empedrado, iluminación a gas. Quien obviamente sale al cruce de eso y va a ser el otro enemigo declarado de Rivadavia, va a ser justamente Manuel Dorrego. ¿Creen que una constitución centralizada, en la que solo vote la gente principal, hará por sí sola la felicidad de los argentinos? El país entero se alzará contra ustedes. Los pobres no votan en esa constitución. Resultan buenos para llevarnos a la guerra, pero no para elegir gobierno. Ustedes se creen todo, pero no son más que la aristocracia del dinero, y ponen en giro la suerte del país y lo negocian. Porque hablemos claro, si ustedes son los únicos que votan, quien formará las elecciones será el Banco Inglés. Esto es un insulto a la mayoría del Congreso. Exijo que se llame al orden al diputado Dorrego. Dorrego tuvo el coraje de denunciar en pleno centro del poder unitario la venalidad de Rivadavia y los suyos en el empréstito contraído con la casa londinense Baring, también el negociado de la Famatina Mining,
en la que don Bernardino, a pesar de ser ministro, integraba la directiva de la minera junto con comerciantes británicos. ¿Cuál era la propuesta unitaria? Que las provincias se sometieran al liderazgo de Buenos Aires, que aceptaran que sus autoridades políticas, religiosas y militares fueran porteñas o que gozaran de su confianza, que se resignaran a la opinión de que no había en las provincias personas con formación y con capacidad para asumir esas responsabilidades, que el liderazgo del puerto era indispensable para coordinar la defensa contra la reconquista española y el expansionismo brasileño. ¿Qué se proponían los federales? Que todas las provincias tuvieran los mismos derechos y las mismas obligaciones, sin predominio de ninguna, que la capital no estuviese en Buenos Aires, que los ingresos del puerto se repartieran equitativamente. Además, contrariando la prudencia negociadora de los políticos porteños, reclamaban la inmediata declaración de independencia de España, lo que recién se concretó 3 años más tarde en Tucumán. De haber triunfado los federales cuando Rivadavia es designado presidente de la República, en lo inmediato, digamos, el oponente era Dorrego, que era el jefe del bloque federal. Pero había una figura que era la figura de San Martín, ¿no?, que estaba en el exilio y que de hecho se había ido fundamentalmente por su enfrentamiento con Rivadavia. Después de la entrevista de Guayaquil con Bolívar, él soñaba instalarse en Mendoza, él tenía una chacra y bueno, quería pasar su vejez en ese lugar y en carta a O'Higgins, entre otros, le dice, me persigue, me abren la correspondencia, hay incluso amenazas de matarme, digamos. Él tenía un enorme encono con Rivadavia y de hecho por eso se va.